dedicarle ya a la clase. Bien, te lo dejo y voy a colocar las diapositivas. Muy bien, muchachos. Ahí está. Johanna, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fabricio, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Muy bien. El resto de chicos, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar ya. Y lo que vamos a ver el día de hoy es el siglo XIX de la historia de la filosofía occidental. ¿Está bien? ¿Ya? Todo el siglo XIX. ¿Qué tema vamos a abarcar acá? Bueno, vamos a abarcar el espíritu absoluto de Hegel, el positivismo de Comte, el materialismo histórico de Marx y de Engels y la voluntad de poder de Nietzsche. ¿Ya? Estos 4 puntos son puntos muy importantes del siglo XIX. ¿Ya? Y se hace muy necesario conocerlos para poder abarcar una mejor comprensión de todo este proceso. ¿Correcto? Correcto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Comencemos entonces con este espíritu absoluto de Hegel del siglo XIX. Muy bien, ahí está. Obsérvenlo. Dentro de la filosofía del siglo XIX, eh, cabe decir, no, cabe manifestar que este siglo, ¿no? El siglo XIX, es una etapa que básicamente se va a caracterizar por una gran agitación social, política, que se vivía en Europa en ese entonces, ¿no? ¿Ya? Y estas pues se lograron expresar mediante las llamadas revoluciones sociales, ¿no? Que impactaron en Europa, ¿ya? ¿Correcto? También las grandes desilusiones que asumieron la masa de trabajadores, ¿no? Que con la nueva clase social se iba a controlar el mundo, ¿no? En este caso la burguesía, ¿ya? Donde no se pudo concretizar el deseo de tomar el poder, ¿no? Y más bien actuaron de manera contraria, ¿no? A esta gran mayoría y sobre todo a la revolución, a los principios de la Revolución Francesa, ¿no? Esto llevó pues a la nueva clase surgente, como la burguesía, a replantear la manera de explicar lo que corresponde en sí el mundo. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Angie, ¿qué tal? Maricielo, ¿qué tal? Natalie, ¿está bien? Muy bien. Este periodo, pues, del siglo XIX se inicia, pues, con un intento de plantear una metafísica, ¿no? Una filosofía que trate de explicar todo en un solo sistema, ¿no? En sentido tradicional, especialmente con el señor Hegel, ¿no? Él trata, pues, de elaborar un sistema totalizador del saber, ¿no? Luego ya aparecieron los demás como Comte, como Marx, como Nietzsche, ¿no? Etcétera. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces,
De esta manera vamos a señalar pues que Hegel, como bien lo tenemos ahí, ¿no? Es un filósofo alemán, ¿no? ¿Está bien? Este filósofo alemán, ¿sí? Ya. Eh, es un filósofo de los años 1770, 1831. Con él se lleva a la culminación de la filosofía idealista alemán, ¿ya? Se dice que él tiene a bien una expresión filosófica inigualable, ¿ya? Él emprende la necesidad de mostrar el ser en toda su totalidad. En consecuencia, la filosofía hegeliana es un idealismo absoluto, ¿no? Es un idealismo absoluto, ¿ya? Este, posteriormente a Hegel se deriva hacia lo que viene a ser un idealismo no materialista, ¿no? ¿Correcto? ¿Está bien? En tal sentido, Hegel tiene esa forma particular de entender las cosas, ¿ya? Miren, hay que tener en consideración, estimados jóvenes, que el filósofo que tiene muchas expresiones, que tiene muchos expositores de su filosofía, según los entendidos, eh, muchos se han alejado de lo que en sí Hegel ha querido realizar, ¿no? Y muy pocos han dado en el clavo de lo que Hegel ha querido mostrar, ¿ya? ¿Está bien? Pero todos coinciden que Hegel es un filósofo completamente difícil de comprenderlo porque sus conceptos de Hegel a través de la exposición de su filosofía cambian. No así, por ejemplo, el concepto que tiene Nietzsche o el concepto que tiene filosofía de los componentes o los conceptos filosóficos que tiene Marx o de los conceptos filosóficos que tiene Kant o Descartes. No cambian, ¿sí? Desde que comienza a termina, tienen el mismo concepto. En cambio, Hegel no. A través de su exposición, de sus avances filosóficos, sus conceptos cambian. Y entonces uno tiene que ir amarrando uno con otro. Ahora, Hegel, estimados jóvenes, ténganlo muy presente, que para entenderlo, uno tiene que haber entendido toda la filosofía que antecedió a Hegel. O sea, para comprenderlo a Hegel, yo debo de comprender lo que es el periodo presocrático, el periodo antropológico, el periodo sistemático, el periodo helenístico romano, el periodo eh, patrístico, escolástico, medieval, ¿no? El periodo del Renacimiento, porque Hegel exige que así sea, ¿no? Porque él tiene unos libros llamados Lecciones de Historia de la Filosofía, y ahí él nos invita a decirnos, oigan, lean esto primero para que me puedan entender, si no, no me van a entender, decía él. ¿Correcto? Amén de lo que él entiende como filosofía, ¿no? Imagínate, ¿ya? Bueno, eh, he tratado con las diapositivas darles a ustedes una síntesis de lo que yo he hablado, ¿sí? Pero es bastante difícil que así se entienda, ¿no? Muchos de los filósofos dicen, uno trata de acercarse a la intención de la filosofía filosofando, ¿no? La filosofía no se llena de fórmulas, la filosofía no se llena en esquemitas para poder entenderlo. La filosofía se entiende filosofando, ¿no? Y para ello, pues, se debe de tener un gran recurso de cultura, un gran recurso de sapiencia para poder conocerlo, ¿no? Hegel exige al menos que conozcamos sus puntos básicos para poder tener al menos una intención de querer acercarnos a lo que Hegel quiere, ¿no? Con él se termina
el idealismo alemán, ¿no? ¿Correcto? Está bien, con él se termina el idealismo alemán que lo inició el gran Immanuel Kant. Pasa por Schelling, por Fichte y deriva donde Hegel, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Hegel es un filósofo, como estamos diciendo nosotros, ¿no? Es un filósofo alemán, ¿sí? ¿Correcto? ¿Ya? Que plantea el sistema de la ciencia o del saber con el objetivo de contener todo el conocimiento existente en uno solo, ¿no? De esa manera, él trata de reconciliar al sujeto con el objeto, ¿no? A través de las experiencias que la conciencia hace de su objeto. Entonces, es el más alto representante del idealismo alemán. Él trata de armonizar, de sintetizar todo el conocimiento existente en su época. Para ello, construye un sistema de todas las tendencias filosóficas de su tiempo, a través de una razón infinita llamada el espíritu absoluto, que no es más que la racionalidad que gobierna el universo en su totalidad. Todo este universo del cual la Tierra es parte de ella y los hombres somos parte de ella, han nacido, han surgido de este ser, han nacido, han surgido de este espíritu, han surgido y han nacido de este absoluto, han nacido y han surgido de esta racionalidad, ¿correcto? ¿Ya? Y por ende es en sí esta racionalidad, este espíritu absoluto o este absoluto, es como Hegel trata de entenderlo, ¿no? A través de lo que viene a ser el ser, lo que viene a ser la naturaleza y lo que viene a ser el espíritu, ¿no? Entonces, pero no un espíritu religioso, sino espíritu como una entidad evolutiva de este absoluto, ¿no? Que te iba a comprender posteriormente al arte, a la religión y a la propia filosofía. Por eso, ¿qué le interesa a Hegel? Él trató de demostrar las etapas necesarias para la cual la razón humana se acerca o se aproxima más al absoluto, a esa racionalidad inmensa, ¿no? Y cómo o sea, el absoluto, se va desplegando, se va desarrollando en ideas como en las instituciones, ¿no? O sea, vemos que el absoluto se desarrolla en las propias ideas humanas. El absoluto también se desarrolla en las propias instituciones humanas, en los propios grupos humanos, ¿no? ¿Está bien? Por eso dice que la tarea de la filosofía es aprendiendo su tiempo en pensamientos, ¿no? ¿Está bien? Todo el tiempo en que a mí me corresponde existir, tengo que entenderlo con pensamientos, ¿sí? Eso es filosofar. Todas las cosas de mi tiempo, de mi realidad en la cual me toca existir, yo debo de abarcarlos en mi pensamiento, ¿no? Esa es la tarea de la filosofía. Otros lo harán también en su tiempo y su espacio. Otros lo han hecho en su tiempo y espacio. Y entonces voy a entender cómo la racionalidad, ese absoluto, ese espíritu, ha ido evolucionando, ¿no? E irá evolucionando hasta alcanzar la plena libertad, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? Entre sus obras tenemos la fenomenología del espíritu, ciencia y la lógica, enciclopedia de ciencias filosóficas, pero lo más importante son las lecciones de historia de la filosofía. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, sigamos, estimados jóvenes. Sigamos, estimados jóvenes, ¿no? Ahí nos dice, ¿no? Nos explica, nos manifiesta, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Dice Hegel, ¿no? Hegel, Friedrich Hegel, ¿no? Consideró que el proceso del desarrollo de la realidad, ¿no? ¿Está bien? Este proceso de desarrollo de la realidad, ¿ya? Y el pensamiento humano se generan dialécticamente nada menos que por contradicciones, ¿no? Por contradicciones, ¿ya? Por contradicciones, ¿no? O sea, por contrarios, ¿ya? Por contradicciones, ¿ya? Por contrarios. ¿Está bien? Así dice que se va a generar por contradicciones, ¿sí? Por contrarios, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Por sucesión de negaciones,
posibilitando así el desarrollo de la realidad y el pensamiento en tres momentos, ¿ya? En tres momentos. Hegel dice que hay tres momentos en este desarrollo, ¿no? Necesario, que es, como te he dicho ahí, súper archi contradictorio, totalmente contradictorio. ¿Está bien? Que no tiene nada que ver uno con el otro porque son contradictorios. ¿Está bien? Son contradictorios. En tal sentido, ¿no? Nuestro gran amigo Hegel, ¿no? Menciona y dice que estos momentos del movimiento dialéctico, ¿no? Estos momentos del movimiento dialéctico, ¿no? Se van a dar, pues, nada menos que teniendo en cuenta, ¿no? Nada menos que estos tres momentos que nacen en sí de esta contradicción, ¿ya? ¿Correcto? Nacen de sí de esta contradicción, ¿ya? El primer momento es la afirmación. El segundo momento es la negación de la afirmación. Y el tercer momento es la negación de la afirmación, ¿ya? ¿Está bien? Estimados jóvenes, Hegel, dicen los entendidos, ¿ya? Los que lo conocen muy bien a él, dice que Hegel nunca utilizó la palabra tesis, ni antitesis, ni síntesis. Nunca lo utilizó, ¿ya? ¿Correcto? Más bien sus intérpretes han hecho de sí esta interpretación sosteniendo que así hay que entenderlo, ¿no? Que así hay que entenderlo, dice, ¿no? ¿Correcto? Por eso es que, wow, por eso es que yo te he puesto ahí afirmación, negación de la afirmación y la negación de la negación de la afirmación. En muy cristiano, tesis, antitesis y síntesis, ¿no? Una afirmación es el racionalismo, ¿no? El racionalismo que dice que es la fuente del conocimiento y la razón. Y en cambio, ¿no? El empirismo dice no, la razón no, sino la experiencia. Mientras que el criticismo kantiano, ¿qué dice? Niega a la negación de la afirmación y sintetiza. Dice, yo necesito a los dos. No deseches ni lo uno ni lo otro. ¿Ya? Por lo tanto, hay un momento abstracto positivo, hay un momento dialéctico negativo y hay un tercer momento especulativo sintético, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, esta negatividad, esta contradicción, hace el proceso progresivo de este desarrollo de movimiento dialéctico del pensamiento humano. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? Es lo que nos dice Hegel. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Sigamos, sigamos, sigamos. Hegel nos indica, nos menciona, ¿ya? Nos indica, nos menciona, nada menos que la realidad, nosotros estamos en una realidad, ¿no? ¿Está bien? Esta realidad que es inmensa, ¿está bien? ¿Correcto? Es una realidad que es inmensa, una realidad que abarca a todos nosotros, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Él señala que la realidad es dinámica, la realidad está en continua transformación, ¿no? Es regida y movida por la contradicción y toda realidad está relacionada con todas las demás aspectos de ella. La realidad es entonces dialéctica, ¿no? Y dialéctica debe ser también el método del conocimiento que desea tomarla, que desea cogerla, que desea aprenderla, que desea saber de ella. En consecuencia, esta dialéctica como método tendrá que superar las contradicciones, ¿no? Entonces, en tal sentido, ¿no? En tal sentido, ¿no? Toma bien una afirmación,
¿ya? Toma bien una negación y toma bien la superación de la contradicción, o sea, la negación de la afirmación, ¿no? ¿Está bien? Tengo en cuenta una idea que es un plano netamente metafísico, luego o lógico, tengo luego a la naturaleza, que es el contexto físico en que vivimos, y luego ya llegamos a plano de la superior, de la superior forma de razonar que es la espiritualidad o el espíritu. ¿Está bien? Entonces, la síntesis va a implicar siempre un progreso, ¿no? Ascendente, donde se van a resolver todas las contradicciones, convirtiéndose ella misma luego en una nueva síntesis, ¿no? ¿Correcto? En el primer, hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que señalar, ¿no? Hay que señalar, está bien, hay que señalar nada menos que en el primer momento, ¿sí? En el primer momento de todo lo que estamos considerando, ¿sí? En este primer momento, ¿no? Hay una dialéctica de la conciencia, ¿no? Hay una dialéctica de la conciencia, ¿no? ¿Está bien? La idea en sí, ¿no? Está estudiado por la lógica, ¿está bien? Estudiada por la lógica, ¿no? Hablo del ser, hablo de la esencia, hablo de los conceptos, ¿no? ¿Qué es el absoluto? ¿Qué es el espíritu? Es un primer momento, eso es lógico, ¿no? Entonces, eso es netamente metafísico, ¿no? El ser, la esencia, ¿no? ¿Correcto? En sí, esta dialéctica de la conciencia, ¿no? Se puede denotar a bien nada menos que buscando una explicación a todo ello, ¿no? Que no es así de repentino entenderlo y comprenderlo ya, ¿sí? ¿Correcto? ¿Está bien? Ya. Entonces, de esa forma, ¿no? Eh, nace una idea absoluta, ¿ya? Acerca de lo que es el ser, la esencia, ¿no? ¿Correcto? Acerca de lo que es el ser, la esencia, ¿no? ¿Está bien? Si tú hablas de, en este caso, de el absoluto, ¿no? Es una razón infinita, absoluta y creadora, ¿no? Por ahí te van a decir eso, ¿correcto? ¿Ya? El absoluto es aquello que es por sí mismo, aquello o algo que no tiene causa y que es totalmente independiente e incondicionado. Lo absoluto se opone a lo relativo, es decir, lo que está en relación no depende de otra cosa. El hombre es el único ser que puede preguntarse por lo absoluto, es decir, por aquello que es causa de sí mismo y de todo cuanto existe. Entonces, ahí está manejando con fuerza la idea en sí, estudiada por la lógica, ¿no? Luego aborda a la naturaleza, ¿no? O sea, algo contrario a ello son los objetos que abundan en la naturaleza. Y está estudiada por la filosofía de la naturaleza, ¿no? Está estudiada por la filosofía de la naturaleza, ¿no es cierto? En el mundo mecánico, en el mundo físico, en el mundo físico orgánico. Ahí están sus categorías, los seres vivos, los seres orgánicos e inorgánicos, ¿no? Entonces, eso sería una, un tercer momento de la naturaleza, de la realidad, ¿no? Que es contraria al primer momento metafísico, hablando del ser en la parte lógica, ¿no? ¿Qué es el ser? ¿Qué es la sustancia? ¿Qué es esa esencia? ¿Qué es ese absoluto? ¿Sí? Entonces, algo contrapuesto a ello es este segundo momento, saber de la naturaleza. ¿Está bien? Luego, como tercer momento, como una negación, ¿no?
de la negación de la afirmación se sintetiza, ¿no es cierto? Se llega a una síntesis, ¿no? Se llega a una condición donde se va a superar nada menos que esa contradicción, ¿no? Ya esa es una idea que retorna a sí misma, o en sí y para sí. Vuelve para sí misma, es el espíritu. Esta es la filosofía del espíritu, la cual este espíritu, ¿no? Este señalamiento como tal, ¿no? Como espíritu, es que he de entenderlo como un ser inmaterial y que está dotado de razón y que se expresa a través de la historia de la humanidad. Entonces ya está llegando a la más alta expresión de racionalidad, el espíritu. Ya se despoja a bien querer entender y comprender lo que es el ser. Ya se despoja a bien querer lo que es este mundo físico, orgánico e inorgánico. Y ya se eleva a un plano espiritual, ¿no es cierto? Ya se eleva nada menos que a establecerse como un ser dotado de razón, un ser inmaterial, ¿no? Que se ha ido expresando en todo ese devenir histórico del ser, de la naturaleza y el espíritu. Ahí está toda esa realidad. Y cuando llega al espíritu, ¿no? Ahí vemos que este espíritu se va a dar en espíritu subjetivo, en espíritu objetivo y en espíritu absoluto. ¿No es cierto? ¿Correcto? ¿Está claro? ¿No? Entonces, cuando llegamos al espíritu subjetivo, ¿no? Usted es consciente de sí mismo, que lo posee todo individuo, ¿no es cierto? Es su plano consciente. Eso es nada menos que la idea de sí en su conciencia, ¿correcto? ¿Correcto? Que se opone a bien, considerando que es el camino de su propia actualización, ¿no? Esto es propio de la antropología, de la fenomenología, de la psicología. Está en el hombre, ¿no? Entonces, este plano de espíritu subjetivo está muy referido al autoconocimiento en el propio individuo, ¿correcto? Pero luego, como va elevando, surge el espíritu objetivo. El espíritu objetivo, ¿ya? Implica nada menos que está puesto fuera de la subjetividad. Tú lo vas a hacer en las leyes, en las instituciones, ¿no? Y son racionales y universales, ¿no? ¿Está bien? Este este espíritu objetivo, ¿no? Lo vas a ver en la familia, en la sociedad y en el Estado, donde ya alcanza un mejor provecho de la propia conciencia, ¿ya? ¿Correcto? De la propia conciencia. Entonces ya en este espíritu objetivo, yo tengo a bien ver el derecho, ver en la moralidad, ver la ética, ¿no? Porque se da en la familia, se da en la sociedad y se da en el Estado. Ahí tú lo ves, ese espíritu absoluto. Tú lo ves, esa racionalidad. Las leyes son expresiones de una buena racionalidad para una convivencia en paz, ¿no? Guardar la ética y la moral, ¿no? A través de normas morales es porque en sí gusta del buen desempeño humano en relacionarse con otros. Y ahí está ese espíritu objetivo. Y luego se eleva a un espíritu absoluto. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Esto implica llegar a la verdad absoluta. ¿Ya? El espíritu absoluto es el ser autoconsciente, donde el espíritu se autoconoce. Y el espíritu sabe principio y verdad de todo. Y el espíritu sabe que tiene una condición divina en su plenitud de vida y conocimiento. Entonces ya en el tercer escalón de el tercer momento que es de la filosofía del espíritu, esa racionalidad alcanza la más
alta forma de autoconocimiento que se va a dar en el arte, la religión y la filosofía, ¿no? Donde ya la razón se va a expresar a plena expresión, ¿no? Donde ahí se va a poder reflexionar sobre su propia actividad en la historia de esta racionalidad. ¿Mm? ¿Correcto? Entonces, por eso es que aquí está todo, ¿no? Aquí están las filosofías y los conocimientos científicos antes y durante la presencia del señor Hegel, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Quién sabe aquí? Tenemos que ver a Tales, a Anaximandro, a Anaxímenes, a Heráclito, a Parménides, ¿sí? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Quién sabe aquí? Podemos ver a los patrísticos, a los escolásticos, y aquí a los ilustrados. Aquí, quién sabe que ver a lo que tienen mucho que hablar sobre la filosofía moderna, ¿no? El convencimiento de las leyes, ¿está bien? Y ya con él se logra esto, el espíritu, ¿no? Si tenemos en cuenta solo este desarrollo del espíritu, la filosofía del espíritu, ¿no? Que estoy mencionando, veremos, ¿no? Ahí está el tercer nivel, ¿no? Ahí está el tercer nivel, ¿correcto? Que es lo más interesante, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque la filosofía, ¿no? La filosofía del ser se deja llevar por la lógica, es metafísica. ¿Qué es el ser? ¿Qué es esencia? ¿Qué es absoluto? ¿Qué es espíritu? ¿No? ¿Ya? Y con la filosofía de la naturaleza, es la filosofía del mundo físico, del mundo químico, ¿no? Con Galileo, con Copérnico, ¿sí? Con el propio Aristóteles cuando habla de biología, ¿está bien? ¿Correcto? Que quieren entender este mundo físico, este mundo químico, ¿no? Y luego ya con la filosofía moderna también, don Descartes. Y luego ya viene el espíritu absoluto en la época de él, ¿no? Está bien, con Fichte, con Schelling y con él, con Hegel, en la espiritualidad, ¿ya? Entonces, lo que te había dicho, ¿no? El espíritu subjetivo es cuando el espíritu, esa racionalidad alcanza la autorrealización y autoconciencia, ¿no? Se da en la persona, se da en la persona, su conciencia, ¿no? Luego lo comparte en grupo, ¿no? ¿Está bien? En la familia, en la sociedad, en el Estado. Ahí se ve la parte ética, la moralidad, el derecho. Aquí el espíritu se autoactualiza en pleno como libertad en el Estado, ¿no? Ejerciendo leyes, normas que conlleven a una vida pacífica en grupo, ¿no? Y todo se hace por beneficio de todos, ¿no? Y luego ya llega a la más alta expresión de esa racionalidad, que tiene incluso a bien una plenitud divina. El espíritu aquí se autoconoce plenamente. El espíritu aquí se sabe principio y verdad de todo. Y el espíritu aquí casi es igual que Dios en su plenitud de vida y de conocimiento con la filosofía. Se expresa en el arte, en la religión y en la filosofía, ¿no? ¿Está bien? Ahí es donde se alcanza la máxima expresión de ese espíritu absoluto, ¿no? Por eso que la razón humana se desarrolla en las ideas o instituciones hasta llegar a la condición de idea o espíritu absoluto, ¿no? Este espíritu absoluto o idea absoluta se manifiesta pues en la conciencia de manera muy diferente, que va de lo más simple, obviamente, elemental, a lo más complejo y abstracto en toda la historia de la humanidad, ¿no? Así se permite comprender de forma autónoma, necesaria y universal toda esta realidad natural e ideal, ¿no? Observando la vida social del sujeto en su forma mejor acabada, en su vida humana y en su propia historia. Hegel, entonces, es por eso que él considera que la base del conocimiento humano varía de generación en generación, por tanto, no existe una razón eterna y que el único punto fijo en la que el hombre puede apoyarse sería en la historia, porque esta va en devenir, esta va en avance. Por eso es que la realidad se transforma históricamente en tres momentos dialécticos, ¿no? En ella se van a considerar los conflictos, las contradicciones
que se van a superar y se van a dirigir hacia un momento más perfecto, que es el espíritu absoluto. ¿Ya? Entonces todo ello lleva al hombre a la libertad, lleva al hombre a una realización plena, ¿no? Es así como va de lo más elemental a lo más complejo. ¿Ya? Esto es la intención de comprender, de entender lo que es Hegel, ¿no? Poquito dificultoso, pero ahí está, ¿ya? El gran Hegel, ¿no? Bien, Natalie, creo que ya te hablé en segundo momento que es la naturaleza, el mundo físico, el mundo químico, ¿no? Dado por las expresiones astronómicas, ¿no? Dado por lo que viene a ser lo biológico, ¿no? Está bien, dado por las leyes que se hablaban antiguamente, ¿no? Por los hallazgos astrofísicos, ¿no? Y luego ya llevar a un plano mayor, ¿no? El arte, la religión, la filosofía. Cuando ya aquí el propio espíritu absoluto se conoce, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien. Pasamos al positivismo de Comte, ¿ya? El gran Augusto Comte, ¿ya? El gran Augusto Comte, ¿ya? Ahí está Augusto Comte, ¿correcto? Ahí va Augusto Comte, ¿ya? El gran Augusto Comte, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué nos quiere decir nuestro gran amigo Augusto Comte? ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, hay que entender que él era francés, ¿no es cierto? ¿Ya? El gran Augusto Comte era francés, François, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, Augusto Comte, ¿ya? Francés él, estaba pues en desacuerdo con el idealismo, ¿ya? Él le dio duro al idealismo. Él no consideró para nada al idealismo. Él rechazó al idealismo a diestra y siniestra, ¿correcto? Le caía espeso el idealismo. Él no consideraba para nada bueno al idealismo, ¿correcto? ¿Está bien? Ya, ya. Él también vio el fracaso de desarrollo de la industria y la búsqueda de la solución a problemas sociales generados por la Revolución Francesa, ¿ya? No dio frutos. Entonces había un despecho, ¿no? Había una gran controversia, ¿correcto? ¿Ya? Entonces estaba él, como se dice, este, eh, desmotivado, ¿ya? ¿Está bien? Él por eso es que lanza un propósito de su proyecto positivista, ¿ya? ¿Cuál es? Él quiso organizar la sociedad a través de las ciencias y conduce a ella a una nueva ciencia, la sociología, ¿ya? Él señala que la ciencia es el único conocimiento válido, cuyo basamiento metodológico va a permitir que se alcance el progreso y el orden de toda sociedad, ¿no? ¿Ya? Y para ello se tiene que tener un marco teórico, un marco legal, ¿ya? Y consideró pues que se debe tener en cuenta una nueva ciencia, ¿no? Que es la sociología, ¿ya? Que es la sociología, ¿correcto? A cual él le llama pues también física social, porque esta sociología es la ciencia de la sociedad y a la vez es la ciencia coordinadora del conjunto de ciencias. Entonces la sociología es la ciencia de la sociedad y además ella es la ciencia coordinadora del conjunto de ciencias existentes.
¿ya? Él indica que en toda sociedad debe existir tres estructuras determinantes: la familia, la propiedad privada y los poderes temporales, ¿ya? Y los poderes temporales, ¿correcto? ¿Ya? ¿Correcto? Y los poderes temporales, ¿ya? Él señala que para esta nueva filosofía, aquí hay un punto crucial para todo desarrollo de la sociedad: orden y progreso. Para que haya progreso, la condición esencial es que exista orden, una adecuada organización, ¿no? ¿Está bien? Y que el orden, al final de cuentas, tiene como necesidad tautológica el progreso. O sea, no puede haber progreso si no hay orden. Y también que todo orden te lleva al progreso. O sea, son inherentes, ¿correcto? Son total y completamente inherentes. Propone el gran Augusto Comte, ¿ya? Propone nada menos que una nueva religión, donde en sí Dios, al cual conocemos de la cultura hebrea, no va a ser en sí eso, sino la divinidad, la expresión de ese conocimiento es la humanidad. Debe saber en la humanidad, ¿ya? El gran, el gran Augusto Comte, ¿ya? Correcto, que es el fundador del positivismo, ¿no? Que rechaza el idealismo, ¿ya? Correcto, que rechaza al desarrollo de la industria y a la búsqueda de una solución del problema social provocado por la Revolución Francesa. Por eso es que rechaza eso de la Revolución Francesa, porque trajo solamente desavenencias y vacíos, ¿no? Él propone a bien la existencia de la evolución del conocimiento o del progreso intelectual y de la sociedad, tiene en cuenta la ley de los tres estadios. Esta ley explica cómo la humanidad pasa de una forma de pensamiento a otro, generando diferentes sistemas teóricos que van a estructurar a la sociedad y a la política. De esta manera dice que la humanidad ha pasado pues por estos tres estadios, ¿ya? ¿Correcto? ¿Está bien? El teológico, el metafísico y el positivo. El positivo hay que entenderlo, ojo ahí, como el modo especial de filosofar que examina cualquier orden considerando la coordinación de los hechos observados. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Correcto? Correcto. ¿Ya? Veamos pues este gráfico, ¿no? Antes de nada, entre sus obras tenemos curso de filosofía positiva, ¿no? ¿Está bien? El discurso sobre el espíritu positivo, el sistema de política positiva, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Veamos estos tres estadios. Ahí está, ¿no? ¿Está bien? Ahí está lo que él nos propone, ¿ya? Estadio del conocimiento, el teológico o ficticio, el metafísico o abstracto, el positivo o científico. Esto es la evolución de los tres estadios, ¿no? Del conocimiento que nos da a conocer el amigo, pues, ¿no? Conte, ¿ya? ¿Cómo explica la naturaleza? ¿En qué etapa de desarrollo humano sería ese tipo de conocimiento? ¿En qué etapa de la historia pudiéramos evocar ese conocimiento? ¿Y qué autoridad estaría apelando a este conocimiento? ¿No? Por hacer esto, Conte fue criticado, ¿ya?
porque dice que quería encasillar, ¿no?, al desarrollo humano, a la historia del pensamiento, cuando no es tan riguroso, ¿no? Por eso es que se le criticó, pero él lo hizo, al final de cuentas. Ya, muy bien. El conocimiento teológico ficticio, ¿no? Acá prima la imaginación para poder entender la realidad mediante argumentos sobrenaturales, ¿no? Mito, religión, imaginación, fetichismo, politeísmo, monoteísmo, ¿no? En cada momento los hombres buscan las causas de lo existente en figuras religiosas. De esta manera, el fetichista se considera que el universo se debe a las formas concretas de algunos objetos sagrados. En el politeísta, poli muchos, teísmo, teo, Dios, muchos dioses, la inteligencia humana se desarrolla y logra desligar el concepto de sagrado de los objetos. Pero aún se mantiene la multiplicidad de dioses, causante del universo, ¿no? Hasta que se llegue a la última etapa monoteísta, donde se logra sintetizar las figuras divinas en una sola, ¿no? Esto es propio de la infancia y la niñez, y en la etapa antigua la historia antigua. Y para el tipo de gobernabilidad, ya, esto era propio de la clase sacerdotal y los astrólogos. Tenemos luego otro conocimiento, el metafísico o abstracto. El metafísico o abstracto prima la especulación para conocer la realidad, ¿no? Cumple el papel de puente entre el estado teológico y el positivo científico. Es en este estadio donde el desarrollo de la inteligencia humana, ¿no? Eh, se, se quita pues lo sacro, se quita lo religioso, ¿no? Cuando tenga que explicar las causas del universo. O sea, el Dios creador va a ser reemplazado por una causa natural, ¿no? Por una causa natural y no sobrenatural, por una causa metafísica, que va a cumplir un papel principalmente explicativo en la relación al universo. Así, en este estadio metafísico o abstracto, ¿ya? La religión, pues, cede su lugar a la filosofía, tal como la conocemos. O la metafísica, ¿no?, tal como la conocemos. ¿Ya? Dice que este tipo de conocimiento es propio del adolescente. En la historia, propio de la Edad Media. Y según el gobierno sería de los juristas, de los abogados de la jurisprudencia. En cambio, el estadio de positivo o científico, ¿no? Cuando tú escuches positivismo, entiendes ciencia. Cuando tú escuches positivismo, entiendes ciencia. ¿Ya? Acá señala que se prima la experimentación. Aquí se abandona la búsqueda de causas iniciadas en el primer estadio y desacralizada en la segunda, en la búsqueda de leyes. Producto de una crítica científica del propio conocimiento. Dedicándose y entendiéndose que todo conocimiento viene de la experiencia. Por eso que la inteligencia humana se aboca a encontrar regularidades observables para de ahí formular leyes que tengan capacidad predictiva, ¿no? ¿Correcto? Si no, ¿de qué vale? ¿No? Esto correspondería a la etapa del adulto y en la historia de la ilustración, la razón. Y de tipo de gobernabilidad hay esto parte de los científicos técnicos industriales.
Muy bien. Ya te dejé pensando un ratito y ya sabes, ¿no es cierto? Al final, ¿qué es lo que vale? El mundo científico, el mundo positivo. ¿Correcto? ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, estimados jóvenes? ¿Todo bien? Sí, ¿no? Como chicos, no preguntan, no dicen nada. Natalie, Fabri, Johanna, Angie, la gran Maricielo. ¿Todo bien? Gracias, Fabri. Todo tranquilo, todo clarín, ¿sí o no? Muy bien, Fabri. Bacán. Pero este muchacho también tiene que participar, joven. Estamos en un nuevo año, una nueva actitud. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Gracias, Natalie. Gracias, Maricielo. ¿No? Bien. Entonces, cuando hablamos del positivismo, él nos sale la sociología, ¿no? Entonces, la sociología en sí nace de las ciencias positivas, ¿no? De la estática social, la dinámica social, y ahí está la sociología. ¿Está bien? Eso es lo que nos da a conocer el gran Conte, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, él señala y él dice, ¿no? Que vamos a establecer que cada ciudad se sustenta en el precedente dentro de este orden jerárquico. La estática social está dedicada a los elementos que constituyen el orden social y sus relaciones entre ellos. Habla de los individuos, de la familia, del lenguaje, la religión, etc. En cambio, la dinámica social, ella va a estudiar los tres estadios, la ley de los estadios, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? El teológico, el metafísico y el positivo. Y en cambio, la sociología es la que va a reorganizar la sociedad, es la que va a generar leyes, ¿no? Para organizar bien la sociedad, que garantice orden y progreso. Eso es clave, decía él. Esas ciencias tienen que darse, ¿no? Una que estudie la política, el lenguaje a las personas, a los individuos, al trabajo, y otra que estudie los tres estadios que es la dinámica social. Pero la sociología, ella debe organizar la sociedad gracias a la presencia de leyes que nos lleven al orden y al progreso. ¿Correcto? ¿Ya? Y en cuanto a la religión positiva, nuestro gran amigo Conte, ¿no? Señala claramente, ¿no? Que con la consolidación de una sociedad industrial crece el individualismo, crece el egoísmo. Frente a esto, ¿qué es lo que hace Conte? Reunifica, planteando así a la humanidad otra manera de ver las cosas. Y lo hace en dos niveles, el teórico y el sentimental. Dice que la sociología se encargaría de la parte teórica, mientras que lo religioso se ocuparía de la unidad sentimental. O sea que para transformar la sociedad a través de orden y progreso, se aplicó una religión que se inspire en la propia humanidad. El positivismo de Comte, que busca ordenar y reformar la sociedad, se debe hacer en base a leyes sociales, que al final se convierte en un similar a una religión sin Dios y sin lo sobrenatural, apelándose a estas leyes científicas. Esto garantizará un estado armonioso, y así los sentimientos de las personas se pueden unificar sobre la base del amor, y que en sí van a inspirarse a una divinidad superior, que se va a cimentar de los vínculos de unos con otros. Y eso se generará el gran ser, ¿no? Que se va a dar en el gran medio y que se va a establecer en el gran fetiche que es la tierra. Esta es la Trinidad que habla el señor Conte. El amor por principio, el orden por base y el progreso por fin. Es el positivismo, es una filosofía política de nuestro gran amigo Augusto Conte.
Ya, muy bien. Pasemos al materialismo histórico de Marx y de Engels, ¿no? ¿Está bien? Marx, alemán, Engels, alemán, Marx, siglo XIX, 1818, fallece en 1883. Engels nace en 1820 y fallece en 1895. ¿Ya? Marx, ¿no? Periodista, economista, ¿no? Que ligado a Engels van a establecer el socialismo científico que luego derivó al comunismo histórico, haciendo una concepción materialista de la historia. Hay muchas obras: Crítica a la filosofía del derecho de Hegel, Manuscritos económicos filosóficos, Contribución en la crítica de la economía política, El capital, etc. También hay obras escritas con Engels, Marx con Engels, La ideología alemana, La Sagrada Familia, El manifiesto del Partido Comunista, etc. ¿Ya? ¿Correcto? Y vemos ahí en qué contexto se desarrolló este pensamiento. Bueno, nada menos que tenemos a considerar, ¿no? Eh, la segunda revolución industrial, siglo XIX, la revolución de distintos países europeos, el Imperio Libre Bonaparte, la ley de los comunistas, el manifiesto comunista, la teoría de la selección natural de Charles Darwin, la Unión Internacional de los Trabajadores, un congreso. Durante ese contexto se dio esta propuesta de los señores Marx y Engels. ¿Correcto? Marx tenía como interés transformar la realidad social a través de la lucha revolucionaria, buscando así una sociedad sin clases sociales, ¿no? Él señala que la dialéctica, ¿no? Debe de comprender a esta realidad, expresar la historia y la economía para transformarla a través de un proceso revolucionario y no solo interpretarla. Él señala que la, la filosofía no solamente debe de interpretar la realidad, sino transformarla, ¿no? Para ello, el señor Marx y Engels explican la relación entre la estructura económica y la superestructura ideológica, ¿no? Los hombres son los que crean sus representaciones e ideas, pero van a estar condicionados por el modo de producción de la vida material. Así es que la superestructura ideológica que tienen está determinada por la estructura económica. Así, si se transforma la estructura, entonces se transforma la estructura, la superestructura. Entonces, si modificamos la economía, modificamos la ideología humana, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la estructura, ¿no? Debe transformarse para que transforme la superestructura, la ideología, ¿no? ¿Ya? Señala que el hombre se hace a sí mismo gracias al trabajo. El hombre no es hombre porque nace de hombre, no, sino porque se hace a sí mismo mediante el trabajo. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? A través de la historia, en la sociedad y transformando la naturaleza, ¿no? Cambia la naturaleza, ¿ya? El hombre puede vivir acorde a su humanidad, o sea, apropiándose y modificando la naturaleza según sus necesidades, ¿sí o no? Y también a sus ideas, ¿ya? El hombre mmm, puede vivir trabajando, ¿no? Pero ya no lo hace para apropiarse de la naturaleza, sino para subsistir. De esta manera el trabajo se ha vuelto externo al proletario y ya no le pertenece, pues ahora es una actividad constructiva. De esta manera el trabajo se ha vuelto externo al proletario. Ya no le pertenece, es una actividad constructiva. Ahora, si es una actividad constructiva, ¿ya?
Es porque en sí es constitutiva porque la propiedad privada separa el trabajo del proletario. Una cosa es el trabajo y otra cosa es el trabajador. También la materia prima, los medios de producción y el producto son alienados del trabajo. No le pertenecen al proletario. Incluso el proletario ya no se pertenece a sí mismo. Él es una mercancía más por ese capitalista. Bien, bien, bien. ¿Ya? De esta manera, pues, si ya no le pertenece su trabajo, ¿no? Es porque ya su trabajo es una mercancía administrada por el capitalista. Y así, este termina deshumanizado, ¿no? Y el proletario se convierte, pues, en una cosa que se compra o se vende. Entonces, el trabajo del proletariado es en sí una mercancía, es un producto para otro, por lo que tiene que utilizar para el intercambio, ¿no? ¿Ya? Pero esta mercancía, que es el trabajo, produce plusvalía, que viene a ser el trabajo no remunerado, ¿no? De esta manera, si el trabajador que tiene una jornada de 15 horas obligatorias modifica la naturaleza y crea productos, ¿no? Que cubren los gastos de producción de 8 horas, incluyendo su salario, las 7 restantes horas, el proletariado crea productos que el capitalista no le va a pagar. Y ese trabajo no remunerado es la plusvalía. ¿Y eso quién lo acumula? El propio imperialista capitalista. Y lo monopoliza. Y lo monopoliza, ¿no? De esta manera lo toma el capitalista de la clase obrera y con el tiempo puede eliminar a dicha clase. Genera mayor riqueza al capitalista y mayor miseria al obrero. Con el tiempo, la distancia entre ambas clases se van a acentuar más y será irreconciliable. ¿Ya? Lo que hace Marx y Engels es utilizar la dialéctica hegeliana para estudiar los modos de producción, la historia de los modos de producción, ¿no? Y ellos se dan cuenta, ¿ya? Que han existido dos grandes formas de relaciones sociales que han determinado los modos de producción, al estudiarlo con la dialéctica hegeliana. Una es la relación social de igualdad colectiva y dos, la relación social de explotación clasista. ¿Ya? ¿Correcto? Por ejemplo, en la primera forma de relación social hay una igualdad colectiva. Aquí se desarrolla el primer modo de producción denominado comunismo primitivo. Todos igual, ¿no? ¿Está bien? Aquí el hombre comienza a transformar su medio a través de la elaboración de sus primeras herramientas, recoleccionando, haciendo caza, pesca, ¿no? Es un trabajo colectivo, constante, luchando con el medio, ¿no? ¿Correcto? La segunda forma es la relación social de explotación clasista. O sea, se forma la relación social. Aquí hay otro modo de producción. Ya se caracteriza aquí la presencia de la lucha de clases. O sea, ya hay un enfrentamiento entre los distintos estamentos sociales, ya que cada cual busca la satisfacción de sus propios intereses.
Aquí estas clases sociales son los que tienen los modos de producción y los que dan a bien proceder ese modo de producción. Entonces, ahí vemos la etapa esclavista, la feudalista, el capitalismo con la está, y él quería llegar al comunismo. Entonces, en el esclavista, ¿no? El que tiene es el amo, el que no tiene son los esclavos. Feudalista, el que tiene es el señor feudal, el que no tiene, los siervos. El capitalista, el que tiene es el capitalista, el que no tiene son los proletarios. Para dar luego el gran salto de una sociedad socialista justa y humana pasar a una sociedad igualitaria, al comunismo. Está bien, eso es lo que se quiere hacer, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Y de ahí, pues, alcanzar, ¿no? El comunismo. Es un gobierno en la clase obrera entendida como la emancipación económica, una fase superior donde el trabajo será una necesidad vital para sentirse desarrollado y a una sociedad justa e igualitaria. Muy bien, muy bien, ¿no? Pasamos a Nietzsche. Wow, Nietzsche. El gran Nietzsche, alemán, 1844 a 1900, el último de los filósofos modernos. ¿Ah? Él fue filósofo, literato. Él hace una crítica frontal, nada menos que a la sociedad occidental capitalista, burguesa. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está claro? Él señala, ¿no? A bien que esta cultura se basa, pues, en una metafísica confundida, de una religión cristiana, con una moral y una economía capitalista burguesa, que han podido suplantar los verdaderos valores vitales del hombre y han evitado que construyan sus propias creencias. ¿Mm? Qué mal, dice él. Qué mal es eso, ¿no? Entonces, él no está de acuerdo con la cultura occidental. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. ¿Ya? Nietzsche, él entendía, tomando como referencia la dicotomía, nada menos que de lo que así vendría a ser la cultura helénica con su propuesta de Apolinio y Dionisio, ¿no? Estos dos dioses, ¿no? Donde habla de la tragedia griega, donde Apolo es dios de la razón, Dionisio dios de lo irracional. Nietzsche habló de lo apolinio y de lo dionisiaco como fuerzas que son complementarias y que los griegos lo habían comprendido cabalmente en su propia naturaleza humana. Porque dice que en cada griego se oscila estas dos manifestaciones. Por un lado, lo apolinio y por otro lado, lo dionisiaco. Nietzsche ya hace una crítica a la modernidad con Sócrates, porque él empieza a querer comprender racionalmente al hombre, querer comprender a la vida. Entonces solamente se privilegia lo apolíneo, la razón, lo bello, lo útil, dejando de lado lo dionisiaco, la pasión, lo irracional. Por eso es que la filosofía griega comienza su decadencia con el propio Sócrates y con ella del pensamiento occidental. Por eso es que Nietzsche dice que su filosofía es la reivindicación del apolíneo, la reivindicación de lo dionisiaco, perdón, ¿no? ¿Está bien?
Por eso es que critica la filosofía occidental, pues. Por tratar de entender el mundo solamente a través de la razón, Apolo. Y se olvida de la fuerza irracional instintiva de Dionisio, que subyace en todo hombre en el mundo. ¿Mm? Todos los días escuchamos, mata a una persona por tanto dinero, matan a tal persona, feminicidio, violaciones, ¿Mm? Atentados. ¿Mm? Y son los mismos que el 25 en la madrugada se dieron el abrazo de Navidad. Son los mismos que en familia la pasaron seguramente Nochebuena. Y esos matan. Son los mismos que caminan por la calle aparentando ser buenas personas y consumiendo droga. Hombres y mujeres. Entonces, una apariencia es lo apolíneo, el orden, lo mesurado, lo racional, pero escondemos lo dionisiaco en nuestro interior, en la cual nuestra sangre está, porque los primeros hombres fueron ladrones, carroñeros y asesinos para poder subsistir. ¿Cómo te puedes olvidar de eso? La selección natural de sus especies. ¿Cómo te puedes olvidar de eso? No, decía, tenemos ese apolíneo en nuestro interior. Lo que pasa es que, ¿no? Ese apolíneo no lo deja que el dionisíaco se muestre y lo trata de enturbar, de negar. Y ahí viene el problema humano. ¿Sí? ¿Ya? Por eso criticó a la filosofía occidental, ¿no? Y a través de la voluntad del poder, lo dionisíaco se va a restablecer. ¿Ya? Es una voluntad natural y creadora de valores y aniquiladora de los valores antiguos que hemos recibido de nuestros antepasados. Y solo lo podemos lograr si somos libres para poder superarnos. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, de esta manera, la fuerza dionisiaca va a ser el símbolo del flujo de la vida, ¿no? Dionisio es el dios del vino, inspirador de la locura ritual y el éxtasis. Él simboliza la pasión, la ebriedad y la creatividad, el caos, el saber vital, la oscuridad, lo dinámico, la voluntad irracional. En cambio, Apolinio no. Es el dios de la luz, el dios del sol, la verdad, la profecía. Lleva consigo un arco y una lira inspirada en el optimismo, el orden, la ciencia, la luz, lo estático, lo racional. Y nos olvidamos lo irracional. Nos olvidamos de gran Dionisio. Solamente vamos a reivindicarlo cuando peleemos a la voluntad del poder. Hay que trasvalorar los valores. Él señaló, ¿no?, que la vida es dolor, es lucha, destrucción, crueldad, incertidumbre, error. La vida en sí es una irracionalidad misma. No tiene en su desarrollo orden ni finalidad. A la vida el azar la domina y los valores humanos no encuentran en ella ninguna raíz. Tenemos que renunciar y fugar. O si no, aceptar la vida como esta es. Tenemos que aceptar integralmente la vida transformada en dolor y en alegría, la lucha en armonía, la crueldad en justicia, la destrucción en creación. Tenemos que renovar profundamente la lucha de estos valores morales a través de la transformación de los valores. Por eso que criticó los valores cristianos. Criticó la hipocresía de los cristianos que no viven de acuerdo con lo que pretenden creer. Propuso nuevos valores y principios por una nueva valoración. Y él consideró que la moral occidental ha sido originada por la imposición de los valores de los esclavos sobre los amos. La transformación de valores consiste en la inversión de estos. ¿Mm? Ahí está la moral de los esclavos, ¿no? Es una moral débil y sumisa. Es despreciable y nace del miedo, porque exalta valores como la compasión, la humildad, la misericordia, la resignación, la solidaridad, la obediencia, la castidad, el igualitarismo y el desprendimiento. Estos solamente son valores caducos, débiles. En cambio, la moral del aristócrata, de los amos, de los señores, es la moral del superhombre, que aspira a la muerte de Dios. Es la moral que afirma la voluntad de vivir y exalta la individualidad. Esta moral es buena, digna y defiende valores como la altivez, la nobleza, la arrogancia, la jerarquía, la satisfacción, el poder, la satisfacción, la vida y la energía. Muerte a Dios, dice, ¿no? ¿Qué implica eso? Es una metáfora que dice que hay que matar todos los valores que hemos heredado de una cultura caduca, ¿ya?
¿Está bien? Entonces, esta manera generará que rompamos que frente a estos valores absolutos del cristianismo que no sirven y que solamente niegan lo biológico humano. El superhombre Lubermensch es el que se ha liberado de las cadenas de la moral que han sido impuestas por la cultura antigua y ha generado una nueva forma de ver. Este superhombre da rienda suelta a lo dionisiaco, ama al mundo, ama la vida y el eterno retorno. Él dice que todo esto es una elipsis, va y viene, no es lineal. Y que el mundo no tiene ni orden ni sentido. Y que este mundo representa la muerte de Dios, ¿no? Ahí está el nacimiento de la tragedia, así habla Zaratustra, más allá del bien y el mal, la sociología, la moral, el anticristo, etc. ¿No? ¿Correcto? El progreso es una ilusión. No existe. ¿Ya? Es lo que nos dice Gran Nietzsche. ¿Está bien? ¿Correcto? En la número 1, la letra D, Do, nos habla de Nietzsche. ¿Ya? En la número 2, acerca de Hegel, la letra Beso. En la número 3, bonita lectura del Manifiesto Comunista de Marx. La respuesta de la letra Dedo habla como es la alienación del trabajo, ¿no? En la número 4, interesante, la letra A. En la número 5, estimados jóvenes, sobre Nietzsche, ¿no? Está bien. La respuesta que hace patente ese desacuerdo, ¿no? Es la letra A, ¿no? En el número 6, wow, se metió un duendecito y ha marcado la letra Beso. ¿No? Entonces se voy a repetir acá, Beso. En la número 7, Mars. ¿Qué corresponde con Mars? ¿Qué corresponde con Mar? La dedo. La única que no responde es que es de carácter idealista. No, no. La 2, la 3, la 4 corresponde. En la número 8, ¿no? ¿Está bien? ¿Con quién coincide el amigo Manuel? ¿Ah? Que dice que se debe declinar de la influencia de la religión en la moral y la educación de los hombres. Porque ello propone que aquella sea reemplazada por la ciencia que por la ciencia. ¡Ciencia! Claro. Ponte. 9. Relacionamos al autor con la frase Hegel, Comte, Marx, Nietzsche. ¿Mm? ¿Correcto? ¿La respuesta cuál es? Claro, la letra A. Y en el número 10, ¿no? ¿Con qué filósofo alemán tiene a bien Ricardo entenderse? ¿Ya? ¿Mm? La respuesta de la letra C. Hegel habla de la historia del pensamiento. ¿Sí? ¿Está bien? Tú sabes que siempre te dejo tarea. Siempre. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces nos vamos corriendo, ¿no? Jóvenes, nos vamos corriendo